Quizá un poco en la línea de aquella frase de Trotsky que tú utilizaste en varias oportunidades, que el látigo de la contrarrevolución estimula la revolución. Eso lleva a un cambio importante en la situación venezolana. Como tú lo señalabas, los episodios de abril, la huelga y el paro petrolero, etcétera, fueron determinantes. Me parece a mí. Sí, creo que sí. Creo que eso es lo que marca el punto de inflexión histórico, ¿no? El punto que lleva a las definiciones. Yo recuerdo después del golpe de abril, y cuando yo me comienzo a enterar de muchas cosas y a discutir en el Consejo de Ministros, tu vicepresidente, ejecutivo, entonces nosotros comenzamos a asumir una actitud, en primer lugar, antiimperialista. Debes recordar aquella gran concentración ahí en la autopista frente a Los Caobos. Por primera vez, eso fue el 2003, yo levanté la bandera del antiimperialismo, por primera vez desde muchos años, públicamente, porque una de las cosas que te estaba comentando, que conseguí en estos, mira, dibujos de mis hijos, un dibujo de mi hija María cuando tenía, 7 años, dibujo de mi hijo Hugo, y yo agarraba los dibujos de la escuela y le ponía cosas, ¿no? Y entonces aquí, en el año 89, aparece una carta, la copia de una carta que yo nunca envié a un compañero panameño en plena invasión a Panamá, 89. Y aquí sin duda se nota en aquel teniente coronel recién ascendido que era yo, 89, ¿no? Mayor, yo era mayor todavía. Aquí se nota un discurso, un lenguaje más bien antiimperialista, pero la revolución nunca había asumido su carácter antiimperialista. Y luego, con el paso de los meses, ¿no? Y todo este sabotaje económico, la ofensiva de la burguesía, de los pitiyanquis, como los llamamos, bueno, obliga a definiciones. Pero claro, todo eso viene acompañado de un conjunto de variables, incluso de orden internacional. La dinámica internacional. Como que se conjugaron un conjunto de factores, José Vicente, para que la revolución bolivariana pasara a ser revolución antiimperialista y luego revolución socialista. Sin embargo, esa situación se da en el contexto de un país con una experiencia, con muchas fallas, pero una experiencia democrática. Hugo Chávez accede al gobierno a través de la vía electoral. La Constitución del 99 es una Constitución plural, profundamente democrática. Es decir, que implica una combinación de lo que es la necesidad de garantizar la estabilidad del proceso y de reaccionar frente al adversario, pero en el plano democrático también. Compatibilizar esas dos situaciones. Siempre en el plano democrático. Siempre en el plano democrático. Y creo que, claro, con otro concepto de la democracia. Ya no la mera democracia burguesa, la mera democracia representativa, sino una democracia cada día más arraigada en el poder popular, en el poder social, y de ahí hacia acá hemos venido, bueno, tomando una serie de decisiones en esa dirección, como el caso de los consejos comunales, el poder popular, transferencia de poder al pueblo, el conocimiento, la capacidad de administrar recursos. Es decir, una democracia de nuevo tipo, una democracia fundamentada en donde debe fundamentarse una real democracia en el pueblo. Ahora, eso es bueno ratificarlo. Ante esta nueva coyuntura donde vuelven a surgir los señalamientos de que Chávez conduce a Venezuela a una dictadura. Eso no es nuevo, pues se dijo desde el 4 de febrero. Tú recuerdas aquella lista, creo que tú estabas en esa lista, una lista que salió por ahí de los fusilables, los que iban a ser fusilados en el estadio universitario si hubiera triunfado la rebelión del 4 de febrero, y que íbamos a instalar la dictadura. Luego, en 1998, en plena campaña, esa fue, tú recuerdas aquella cuña que tú develaste, creo que te llamó el actor, sí, a quien contrataron, vamos a freír a los adecos en aceite. Bueno, es bueno ratificarlo una vez más. Este proyecto siempre será un proyecto democrático, pero realmente democrático. No hay dictadura posible en Venezuela, de ningún signo.
Pero además habría que agregar que los resultados electorales confirman una característica del país. Prácticamente la proporción 60-40. 60 el chavismo, la fuerza revolucionaria, la fuerza bolivariana, y un 40 o 35 o 30%, eso cambia, varía, de acuerdo con las circunstancias, de la oposición. Es decir, tenemos una realidad electoral que confirma el carácter plural de nuestra sociedad y que además obliga a un gobierno revolucionario a respetar los derechos de esa oposición. Pero hay una situación en la cual ahí no valen las teorizaciones, son los hechos. ¿Cómo reaccionar frente a una oposición que sistemáticamente se niega a aceptar reglas de juego? ¿O cómo asumir un fenómeno que empieza a demostrarse? Y es que aparentemente esos sectores de la oposición que plantean permanentemente el salto en el vacío, el golpe de Estado, han perdido aparentemente, repito, fuerza, y en cambio hay sectores de la oposición que se han dado cuenta de que pueden transitar por la vía electoral y que quizá la vía electoral le da dividendo. Ese es uno de los resultados, creo yo, del 23 de noviembre, de la elección del 23 de noviembre. Ahora, ¿qué tratamiento se le va a dar a esa oposición que empieza a reaccionar de esa manera? Creo que, bueno, tú y yo hemos discutido este tema en varias ocasiones, ¿no? Creo que a esa oposición que comienza a reaccionar de esa manera, hay que seguirle lanzando puentes. Claro, que no vengan a plantearnos un pacto de punto fijo. Aquí no hay pacto posible, ¿no? Aquí hay un debate abierto y una batalla de ideas y una batalla concreta en la realidad. Nosotros somos portadores del proyecto, no solo portadores, impulsores del proyecto socialista, de una revolución. Ellos representan la contrarrevolución y el proyecto capitalista. Ahora, yo creo que buena parte de esa oposición, José Vicente, sigue siendo algo así como un rehén de un pequeño grupo de fascistas que tienen mucho poder mediático y económico, chantajean, impulsan, tienen secuestrada buena parte de esa oposición. Ojalá terminen de liberarse, ¿no?, del dominio de algunos dueños de medios de comunicación, de gente que tiene mucho poder económico, y hagan su juego, y ojalá sea un juego limpio. Yo creo que ya hay bastantes evidencias, pruebas de que nosotros hacemos un juego limpio. El año pasado en este mismo salón, era como casi la 1 de la mañana, llamé a mis ministros, al comando de campaña del referéndum de la reforma, cuando tengo datos que me llegan del comando de campaña, de otras fuentes, y bueno, yo concluyo en que nosotros no vamos a obtener la mayoría necesaria para el sí, para la reforma constitucional. Y había gente que decía que no, que había que esperar, y dije, no vamos a esperar, no vamos a lograr la victoria, no hemos logrado la victoria. Es un ejemplo nada más, las elecciones regionales recientes, la alcaldía metropolitana, el estado Miranda, inmediatamente reconocimos la victoria de la oposición, el Zulia, Nueva Esparta, Táchira, Carabobo. Nosotros jugamos limpio. Lo que tenemos que pedirle a esa oposición, y ojalá ellos hagan y comiencen a hacer un juego limpio, transparente, que respete la Constitución, que respeten las instituciones, que respeten las leyes. De todos modos no tienen otra alternativa, ¿sabes? Sí, si la oposición se coloca definitivamente a derecho, que es lo que realmente se plantea, ¿cómo se construyen esos puentes? Pues de múltiples maneras, habrá que pensarlo, ¿no? Pensarlo. Yo no quiero al respecto improvisar, ¿no?, haciendo enunciados, pero sí quiero dejar claro que yo soy uno de los venezolanos, y creo que somos la mayoría, que quisiéramos un clima de convivencia pacífica, convivencia democrática, y que respetemos las reglas del juego. Donde se imponga la mayoría, pues allí debe aplicarse el proyecto de la mayoría, respetando a las minorías. Ojalá ese sea el juego. Yo aprovecho tu pregunta y tu insistencia para enviarle ese mensaje en estos días navideños. Bueno, ya viene el 24 de diciembre.
un mensaje de paz, un llamado de paz. Ahora vamos al referéndum. Bien, vamos, enero, febrero, una campaña. Ellos dirán no, nosotros decimos sí. Ahora, respetemos los resultados del referéndum nacional. Tú recuerdas, el país recuerda que hace un año, cuando el referéndum de la reforma, ya ellos habían comenzado la guarimba el día del referéndum. Algunos sectores de la oposición, más radical, más fascista, antes de que se anunciaran los resultados. Es decir, no hubo violencia porque nosotros perdimos. Si nosotros hubiéramos ganado, ellos tenían ya distintos planes para, como dijo alguien por ahí, uno de ellos, incendiar las ciudades. Ojalá que no sea esa su actitud ahora cuando viene un nuevo referéndum y yo tengo la corazonada y la percepción y el olfato de que lo vamos a ganar, que se va a imponer una vez más ese 60-40 aproximadamente que tú mismo anunciabas. El referéndum no es la reelección. El referéndum abre la puerta a que el presidente Chávez pueda postularse, si lo considera conveniente, nuevamente como candidato presidencial. Ahora, ¿qué actitud asumiría el presidente Chávez inmediatamente después de ganar el referéndum? ¿Y qué actitud asumiría en caso de perder el referéndum? En caso de perder, la misma actitud del año pasado. No sería algo absolutamente nuevo ni traumático para mí tampoco, ¿no? Muchos decían el año pasado, inventaron que yo andaba tumbando estas cortinas rojas y que había un video, y lo repitieron tanto que hay gente que creía que era cierto. No, yo lo asumí con madurez. Tú me has visto a mí en situaciones mucho más complejas y mucho más difíciles. Esos ojos tuyos de ya de 70 años me han escudriñado, ¿no? En situaciones mucho más complejas que ganar o perder un referéndum, ¿no? En el filo de la vida y la muerte nosotros hemos estado juntos y tú me conoces. Así que yo soy, mientras más difícil es la situación, pareciera que yo adquiero más aplomo para enfrentar lo que haya que enfrentar. 4 de febrero, recuerdo aquel cuartel que está allá en la montaña. Reunidos oficiales, las tropas, señores, no pudimos. Y algunos oficiales, mire que no hay discusión, nos rendimos. Armas a discreción. Bueno, y salí ante el país a asumir una responsabilidad. En ese supuesto, haría lo mismo y seguiría gobernando los 4 años que me quedan. Ahora, de ganar, como creo que vamos a ganar y por una gran mayoría, nosotros vamos, por supuesto, a acelerar en función del escenario que se abrió el 23 de noviembre. Porque el 23 de noviembre se abrió un escenario y si ese escenario es ratificado y sellado por inmensa mayoría en el referéndum de febrero, que aspiro que sea en febrero, creo que puede ser en febrero, pues eso le va a dar mayor carga, mayor dinamismo, bueno, a la construcción del socialismo, el poder popular, el proyecto nacional Simón Bolívar, en el marco de la Constitución siempre, y el respeto a la oposición, el respeto a las minorías, el respeto a los que no compartan el proyecto bolivariano. Y además, es un reto para nosotros, José Vicente, tratar de convencer a esos sectores de los que algunos lo llaman niní, ¿no? Que no están muy bien definidos, tratar de atraerlos, las clases medias o las capas medias, que se han visto beneficiadas estos 10 años de distintas maneras con este proyecto, que estaban en el suelo, empobrecidas, sin empleo seguro, la propiedad privada. Más bien nosotros hemos motivado, hemos impulsado la recuperación de la pequeña propiedad privada, el fortalecimiento de esas capas medias. Es un reto. Mira, yo te digo algo, José Vicente. Tú que eres periodista, comunicador social. Pregúntate tú, pues, pregúntese cualquiera. Si no fuera por esta guerra de todos los días, por este bombardeo, a través de los poderosos canales de la oposición, televisión, radio. Nadie sabe el daño que hace la radio. Penetra mucho más a veces que la televisión. Radio, rumores, periódicos, Radio Bemba. Son campañas de miedo. Las campañas que dirigen los laboratorios de la oposición contrarrevolucionaria son fundamentalmente manejando los temores de la gente. Si no fuera por eso, mira, el apoyo a la revolución llegara casi, esa es una hipótesis,
muy personal, casi al 90%. Porque como bien dijo Fidel Castro un día, Chávez, no hay 4 millones de oligarcas en Venezuela. ¿Qué opinas tú? Te pregunto yo ahora. Tú eres el entrevistado. Vamos a hacer una pausa. Correcto. Pero quiero dejar en el aire lo siguiente. Justamente el temor de amplios sectores